Amigo, como siempre, un gusto dar la bienvenida a la doctora María Cos Guzmán. Ella es gerente de proyecto de la Comisión para la Prevención del Suicidio, que pertenece esta comisión al Departamento de Salud de Puerto Rico. Doctora Cos, bienvenida a Tu Salud Informa. ¿Cómo está? Muchas gracias, muy bien. Gracias por la invitación siempre. A usted por asistir a nuestro llamado, porque la verdad, doctora, yo comentaba, ha pasado un año, la última vez que estuvimos conversando usted y yo acá en el programa, hace un año, y es porque este es precisamente el mes de la prevención del suicidio acá en Puerto Rico. Y muchas cosas que hablar sobre este tema, sin duda no podemos bajarlo de nuestra mesa de atención. Es un tema importante, con muchos detalles que justamente es lo que queremos compartir. Al inicio de este programa comenté que íbamos a hacer 2 entregas de este tema. De nuevo, agradecido por su disponibilidad, porque es que hay mucho que conversar y nuestra intención, por supuesto, es llevar un mensaje claro en la voz de alguien autorizada como es usted. Así que me gustaría comenzar, doctora, que justamente hablando del mes para la prevención del suicidio acá en Puerto Rico, ustedes han lanzado una campaña poderosa, entiendo yo, que se llama Elige Vivir en Comunidad. A mí me gustaría que comenzáramos hablando un poco sobre en qué consiste esta campaña y cuáles son sus objetivos. Claro que sí. El lema Elige Vivir es un lema que hemos venido utilizando a través de los años y queremos sostenerlo porque entendemos que hace alusión al mensaje que queremos llevar, que más allá de mantener la muerte al margen, la prevención del suicidio significa cómo promovemos la vida, cómo cultivamos la vida, cómo hacemos que la vida valga la pena vivirla, ¿verdad? Y cómo nos sostenemos en comunidad aquí, ¿verdad? En la vida de forma saludable. Así que Elige Vivir lo estamos sosteniendo, queremos que nos asocien con ese lema y este año 2025 le hemos incluido algo que ha sido parte de nuestros planes de trabajo en los últimos años también, que es el asunto de los vínculos sociales, comunitarios y familiares. Por eso entonces sería Elige Vivir en Comunidad. Elegir vivir es una acción y es una práctica de todos los días. Elegir vivir no le estamos exigiendo a nadie que elija vivir. Es una invitación, es una humilde invitación, es un recordatorio de que todos los días, a pesar de las adversidades y las situaciones que podemos vivir como seres humanos, tenemos una elección. Y esa elección es muy propia y es muy única de cada persona. Y apostamos a que elegir vivir en comunidad es un voto de confianza a lo que implica ser un ser humano y lo que implica vincularnos unos con otros. Por eso queremos recordar que la prevención del suicidio no es un asunto de profesionales de la salud mental, no es un asunto de si obtengo o no tratamiento para algún diagnóstico de salud mental. Realmente la prevención del suicidio se trata de los lazos sociales que podemos cultivar y que es casi como una corresponsabilidad de todos los seres humanos, no importa cuál sea nuestra profesión, nuestro nivel socioeconómico, el lugar donde nos encontremos, siempre es una buena oportunidad para elegir vivir. Interesante, doctora. Ahora escuchándola, pues me queda muchísimo más claro la incorporación del término comunidad, porque vivir, obviamente, Elige Vivir lo entendía claramente, pero qué importante incluir la comunidad, porque usted menciona este elemento de nexos. Así que me pregunto si justamente el objetivo de esta campaña está dirigido a involucrar, como lo ha dicho de alguna manera, involucrar a los diferentes actores de las comunidades en la prevención, en la ayuda, sobre todo quizás en la detección, en la acción que hay que tomar cuando hay un indicador de riesgo de suicidio en alguien. ¿Voy por lo correcto? Exactamente, exactamente. Cuando pensamos en las capacitaciones o en la concientización y en estas campañas educativas, algo que queremos resaltar es que no es que la Comisión para la Prevención del Suicidio va a ir a una comunidad a decirles las soluciones o a decirles lo que tienen que hacer o lo que está mal.
todo lo contrario. La Comisión para la Prevención del Suicidio se pone a la disposición de las comunidades de base de fe, los líderes comunitarios, agencias gubernamentales, escuelas públicas y privadas y universidades, para aportar con alguna reflexión informada, datos que puedan ayudar a que esas estrategias de prevención se lideren de forma más precisa, y sobre todas las cosas que la comisión quiere ser un poco como el esqueleto de esos esfuerzos multisectoriales, porque sabemos que es difícil, ¿verdad? Quizás podemos reunirnos en comunidad en alguna fecha, pero sostener esos esfuerzos multisectoriales e integrarlos, ¿verdad? Para que todos estemos remando hacia una misma dirección, es un verdadero reto, y queremos desde el Departamento de Salud ser esa agencia colaboradora, esa agencia, ¿verdad?, que no lidere, sino que apoye esos esfuerzos que ya se llevan a cabo a través de tantas comunidades alrededor de Puerto Rico, y de alguna forma aportar datos, educación, concientización, y obviamente estamos en una plataforma importante como gobierno, así que cómo podemos también visibilizar esos esfuerzos que se llevan a cabo desde las comunidades y que a veces quedan invisibilizados, ¿verdad? Pero ciertamente cuando salimos y trabajamos con las personas nos damos cuenta de tantas personas que están genuinamente comprometidas con salvar vidas, con apoyar a sus vecinos y vecinas, y con convocar a tantas actividades comunitarias y también de educación. Y allí, como siempre le menciono, donde nos inviten, allí estaremos aportando nuestro granito de arena para la prevención del suicidio. Bueno, lo está demostrando hoy. Doctora, la oigo y pienso en el tema de la sostenibilidad, que es un tema importante siempre. Lo que se hace debería quedar, pero además sembrarse para que se pueda seguir reproduciendo a través del tiempo. Así que me parece que estamos hablando un poco de eso, ¿verdad? De que la intención de la comisión, y particularmente con esta campaña, que debo confesarle que me gusta muchísimo el título que han elegido, porque precisamente incluye a esta fuerza que es la comunidad, que es muy poderosa. La comunidad es capaz de transformar realmente y sobre todo pues quedarse, ¿no? Así que me parece clarísimo el concepto que acaba de compartir sobre la campaña. Ahora, la pregunta parece obvia, pero ¿por qué hoy nosotros tenemos que seguir hablando de prevención de suicidio en Puerto Rico? Lamentablemente el suicidio continúa siendo un problema grave de salud pública, no es un problema solamente de una persona o una comunidad o un municipio. Todos los días tenemos evidencia, datos provistos por ciencias forenses que documenta que hay muertes por suicidio ocurriendo en Puerto Rico todos los días, en prácticamente todos los municipios y en todos los grupos de edad. Y es difícil no sentir un sentido de urgencia, a pesar de que en Puerto Rico hemos podido demostrar que hay una tendencia estadísticamente significativa a la reducción en las muertes por suicidio, pero es difícil ver esos datos constantemente y no sentir esa sensación de urgencia y responsabilidad social para visibilizar lo que importa, que es verdaderamente cultivar relaciones sociales, familiares, y también protegernos, ¿verdad? Proteger nuestra salud mental, y eso en ocasiones puede manifestarse de distintas maneras. Puede ser cómo yo me cuido física y emocionalmente, pero también cómo yo cuido a mi familia, y el asunto de que el suicidio tiene mucho que ver con condiciones económicas, sociales y estructurales. Así que cuando hablamos de la comunidad, también personas como los legisladores de Puerto Rico tienen una responsabilidad en la prevención del suicidio, en cuáles son esas políticas públicas que se implementan y se evalúan para reducir la mortalidad y la morbilidad. Así que esa es nuestra función todos los días, visibilizar el problema y
alzar la voz de que esto no es un problema que se resuelve exclusivamente hablando de la salud mental, sino diciendo esto es un problema que se resuelve cuando trabajamos juntos, cuando lo atendemos de forma comprensiva a través de múltiples niveles, y cuando hablo de niveles es al nivel individual, al nivel familiar, social, político y económico. Así que de esa forma ahí hasta se agranda aún más el asunto de la comunidad, ¿verdad? Las comunidades que trabajan para la prevención del suicidio involucran las comunidades de base de fe, sin fines de lucro, la comunidad que es el gobierno y la comunidad, ¿verdad?, del sector legislativo, que todos tenemos una responsabilidad, y precisamente nuestros informes estadísticos mensualmente lo que buscan es evidenciarlo, evidenciar el problema y enfocar los esfuerzos donde el problema es evidentemente quizás más grave en algunos grupos o en algunos municipios. Doctora, usted mencionaba un punto. Yo debo confesar abiertamente que en las últimas semanas he tenido mucha reflexión sobre este volumen de noticias a la cual están expuestos todos, que están asociados realmente a violencia. O sea, el suicidio es parte también, ¿cierto?, ¿no? Que es violencia contra sí mismo, en el caso del suicidio. Pero la verdad es que, y esto es quizás casi que un paréntesis, pero es que creo que es necesario que todos nos pongamos en una posición de reflexión sobre lo que está ocurriendo en este momento y la cantidad significativa de indicadores sociales que los medios de comunicación nos los comparten, yo diría, cada día. No hay un día que yo no amanezca y no vea una noticia relacionada a un acto de violencia. Así que sin duda esto es algo que nosotros tenemos que seguir trabajando fuertemente. Ahora, usted mencionó algo y ciertamente la tendencia, y me acuerdo claramente, me acuerdo de dos cosas. Esos números que se habían reducido cuando usted nos habló el año pasado de la estadística del 2024, para el mes que justamente en esta misma fecha, agosto. Y también recuerdo que ese día particularmente ustedes estaban abriendo una noticia de una situación de un caso de un suicidio de un jovencito. Me acuerdo claramente de ese día, que me imagino que usted también lo recuerda, doctora. Y tiene que ver con que la reflexión que aun cuando bajen los números, un número es importante. No es una persona, es una familia, es una comunidad. Quisiera como ver si nos puede actualizar esas estadísticas entonces para este año, doctora, hablando de números y de estadísticas. Sí, en Puerto Rico estamos en el año 2025. Los últimos datos que tenemos provistos por el Instituto de Ciencias Forenses documentan 113 suicidios de enero a julio del 2025. Eso representa una disminución de, ahora no tengo el dato aquí de frente, pero más allá, y esto es algo que debo decir porque nuestra epidemióloga siempre lo enfatiza, que cuando damos datos tan recientes, ¿verdad? Estamos en agosto y estamos compartiendo datos de julio. Es importante enfatizar el asunto preliminar, ¿verdad? Porque estos casos y estas bases de datos con las que trabajamos vinculadas a muertes por suicidio son datos dinámicos, y eso significa que quizás el próximo mes el Instituto de Ciencias Forenses concluye varias investigaciones y por eso aumenta quizás la cantidad de suicidios de los que yo le acabo de comunicar. Quizás ahora tenemos que aumentar datos en el mes de enero, en el mes de febrero, pero algo interesante ocurrió con estos datos hasta el 2024, porque siempre hay esta pregunta de cómo es posible que en Puerto Rico los suicidios estén disminuyendo cuando a nivel social sabemos que estamos viviendo momentos difíciles por violencia, por trastorno de uso de sustancias, ¿verdad? Muchas situaciones también de pobreza. Y nos hemos dado a la tarea de intentar mirar con aún más detenimiento esos datos. Pudimos hacer algunos análisis y podemos
y pudimos encontrar que desde el 2000 hasta el 2024 existe una tendencia estadísticamente significativa en la reducción de las muertes por suicidio, pero es una disminución modesta, ¿verdad? Es de 0.7% la tendencia, ¿verdad?, a la disminución. Pero eso es algo atípico que no se está viendo en los Estados Unidos. La pregunta es, y que todavía no tenemos la respuesta, es que si sabemos que esa tendencia a la disminución no se está dando al azar, no es aleatoria, algo está pasando, ¿verdad? Algo está pasando a nivel de Puerto Rico, puede ser a nivel social, a nivel cultural, que está moviendo esa tendencia a la disminución. Pero ciertamente cuando ves las gráficas que nosotras compartimos con la cantidad de muertes por suicidio, uno ve ciertamente una variabilidad de año a año. Y lo que estamos viendo en el 2025 continúa siendo una tendencia a la disminución, pero poco a poco nos queremos ir alejando, ¿verdad?, de llegar a conclusiones con los datos tan recientes. Queremos tratar de darle un espacio de tiempo para poder en verdad hablar con mayor confianza sobre las tendencias a nivel epidemiológico. Por eso ahora hacemos referencia mejor a los datos que ya tenemos del 2024, que sentimos que están más confirmados. Ya para el 2025, pues hablaremos justamente al final del año o al principio, claro, sobre estas estadísticas. Doctora, nos quedan 2 minutos solamente y quisiera que en estos 2 minutos volviéramos a la campaña, que sé que es un punto muy importante que ahorita tiene la comisión. Y 2 cosas, ¿qué mensajes le llevan ustedes a la comunidad apoyados en esta campaña? Y segundo, ¿qué recursos tiene la campaña? Es decir, ¿de qué está constituida esta campaña? Sí, la campaña lo que busca es resaltar 5 mensajes sencillos, ¿verdad? El primero es que el suicidio es un asunto que nos afecta a todos y que asimismo también nos involucra a todos. El suicidio es una muerte que se puede prevenir. ¿Cómo la podemos prevenir? No tenemos que ser profesionales de la salud, que es lo que siempre enfatizo. Debemos estar atentos a las señales de peligro, debemos hacer acercamientos a las personas que nos preocupan y apoyarles y conectarles con los recursos disponibles. Cada vez que lanzamos uno de estos mensajes, que los vamos a estar lanzando ya, se publicaron algunas cuñas por medios radiales, también vamos a tener un anuncio de televisión. La persona que va a estar llevando ese mensaje es una persona reconocida en Puerto Rico, que es el actor Braulio Castillo, y no es al azar la selección de ese talento. Queremos principalmente dar a conocer la magnitud del suicidio en hombres adultos. Aunque sabemos que los suicidios ocurren a través de todas las edades, los hombres adultos, particularmente aquellos mayores de 50 años, están desproporcionalmente afectados. Así que... Sí, perdón. Sí, no, que quería decirle, me da muchísima pena tener que cortar porque aquí ya se nos fue el tiempo, pero sí, justo quería tomar ese punto, dejarlo sobre la mesa, y como dije al principio, vamos a tener una segunda entrega la próxima semana en una de las nuevas ediciones de Tu Salud Informa. Así que, doctora, continuamos hablando de ese tema para la próxima semana. Doctora María Cos Guzmán, gerente de proyectos de la Comisión para la Prevención del Suicidio. Como siempre, un gusto haberla tenido en el programa y gracias por toda esa valiosa información. Gracias.